Una madre llega desesperada a la corte de la doctora Polo, acusada por su expareja de ser una mala madre. Pero cuando su pequeño hijo rompe en llanto frente a todos, revela una verdad que deja a todos sin aliento. Detrás de la imagen de un padre amoroso se esconde una historia de manipulación, miedo y mentiras que cambiará el rumbo del caso. Nadie imaginaba que las verdaderas víctimas estaban sentadas frente a ellos, hasta que el niño decidió hablar. El silencio en el estudio era tan denso que se podía sentir la tensión en el aire. La doctora Polo observaba al pequeño sentado frente a ella. No debía tener más de 9 años. Su mirada estaba perdida, los dedos temblaban y un leve sollozo se escapaba de su garganta. Su nombre era Samuel. Frente a él, una mujer joven, de cabello despeinado y rostro cansado, lo observaba con una mezcla de dolor y culpa. Era su madre, Carolina, una mujer que había llegado hasta el programa buscando, según ella, justicia y protección, para su hijo. A su lado, un hombre de mirada fría y gesto severo cruzaba los brazos con impaciencia. Era Andrés, el padre de Samuel. Doctora, yo no soporto más, dijo Carolina, con la voz quebrada. Este hombre ha estado manipulando a mi hijo, llenándole la cabeza de mentiras. Dice que soy una mala madre, que no lo cuido, que no lo quiero. Pero yo he hecho todo por ese niño. Andrés soltó una risa irónica, girando la cabeza hacia ella con desdén. Todo, replicó con tono sarcástico. Le llamas, todo, dejarlo solo mientras tú sales a trabajar hasta las madrugadas. Ese niño duerme con miedo todas las noches. Yo solo quiero lo mejor para él. Samuel bajó la cabeza. La doctora Polo lo observó detenidamente, con ese instinto agudo que siempre tenía para percibir cuando las palabras escondían más de lo que mostraban. Samuel, le dijo con suavidad, quiero que me escuches. No tienes que tener miedo. Aquí nadie te va a hacer daño. Quiero que me digas la verdad. ¿Qué está pasando en casa? El niño tragó saliva, miró a su madre, luego al padre, y finalmente fijó la vista en la doctora Polo. Por un momento, pareció querer hablar, pero algo dentro de él lo detenía. Un temblor recorrió sus labios antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Yo, susurró casi sin voz, yo solo quiero que dejen de pelear. La doctora Polo asintió, con gesto comprensivo. Lo entiendo, mi amor. Pero necesito que me digas por qué tu mamá y tu papá están peleando tanto. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? El niño se quedó en silencio unos segundos. Las cámaras captaron la tensión del momento. El público contenía el aliento. Samuel, con lágrimas resbalando por sus mejillas, respiró profundamente. Mi papá, dijo con voz temblorosa, mi papá me dijo que mi mamá no me quiere. Que ella quería, que yo no naciera. Un murmullo estremeció el estudio. Carolina se cubrió el rostro, llorando desconsoladamente. Eso no es cierto, gritó entre sollozos, jamás quise eso. Él está mintiendo, doctora. La doctora Polo levantó una mano pidiendo silencio. Su mirada se clavó en Andrés. ¿Usted le dijo eso al niño?, preguntó con firmeza. Yo solo le dije la verdad, respondió Andrés, sin titubear. Esa mujer, cuando se enteró que estaba embarazada, quiso abortar. Yo fui quien la detuvo. Carolina se levantó de golpe, histérica. Eso fue hace años. Yo tenía miedo, estaba sola. Pero cuando sentí su corazón latir dentro de mí, supe que no podría hacerlo. No hable de mí como si fuera un monstruo. La doctora Polo se inclinó hacia Samuel. Samuel, ¿tú recuerdas haber escuchado alguna vez a tu mamá decir que no te quería? El niño negó lentamente con la cabeza, mientras las lágrimas seguían corriendo. No, ella nunca dijo eso. Pero, mi papá me enseña mensajes en su teléfono, donde dice que ella quería irse lejos de mí. Carolina se llevó las manos al pecho. Eso es mentira. Él inventó esos mensajes, exclamó, mirando a la doctora. Doctora, él manipula todo. Hasta le quita el celular al niño para revisar lo que hablo con él. Lo hace para que me odie. El ambiente se tornó más tenso. El público murmuraba. El niño, sin poder soportar más, se tapó el rostro y comenzó a llorar desconsoladamente. Yo solo quiero que todo sea como antes, gritó entre sollozos, ya no quiero que me pregunten a quién quiero más. No quiero elegir,
El llanto del pequeño llenó el estudio. La doctora Polo se levantó lentamente de su asiento, se acercó al niño y, en un gesto maternal, puso su mano sobre su hombro. Samuel, cariño, aquí no tienes que elegir, le dijo con voz suave, pero firme. Tú solo tienes que decir la verdad. El niño levantó la mirada, con los ojos rojos por el llanto. Mi papá me dice que si vivo con mi mamá, ella me va a dejar solo, pero cuando estoy con él me obliga a hablar mal de ella. Yo no quiero hacerlo, pero me da miedo. El rostro de la doctora Polo cambió. Había escuchado cientos de casos, pero pocos le rompían el corazón como ese. ¿Te da miedo tu papá, Samuel?, preguntó despacio. El niño dudó unos segundos. Luego asintió. A veces, cuando se enoja, grita muy fuerte. Y una vez, me empujó. El estudio quedó en completo silencio. Carolina se levantó de su asiento con desesperación, pero dos asistentes la detuvieron. Ella lloraba sin poder articular palabra. Andrés intentó defenderse. Eso fue un accidente. Yo nunca le haría daño a mi hijo. Solo fue un momento de enojo. La doctora Polo lo miró con severidad. Un momento de enojo puede destruir una infancia, señor. Luego, giró hacia el niño nuevamente. Samuel, tú eres muy valiente. Lo que acabas de decir es importante. Te prometo que nadie te va a lastimar aquí, ¿de acuerdo? El niño asintió con un leve movimiento. Carolina se llevó las manos al rostro. Yo solo quiero protegerlo, doctora. Él no entiende lo que ese hombre es capaz de hacer, dijo entre lágrimas. Lo manipuló, lo confundió, y yo ya no sé cómo ayudarlo. La doctora Polo respiró profundamente, mirando a ambos adultos con decepción. Aquí no hay ganadores, dijo con voz grave. Solo un niño atrapado entre dos adultos que lo usan para pelear. El pequeño Samuel seguía sollozando, pero parecía aliviado de haber hablado. La cámara lo enfocó en silencio, mientras las luces del estudio se atenuaban lentamente. Nadie en esa sala volvió a pronunciar palabra. Solo se escuchaba el llanto de un niño que, por fin, había revelado su verdad. Y así, con el corazón conmovido y el ambiente cargado de emociones, la doctora Polo tomó nota en su expediente. Sabía que este caso apenas comenzaba, y que detrás de esas lágrimas se escondía una historia mucho más oscura de lo que todos creían. La sala seguía en silencio. El pequeño Samuel aún tenía las mejillas húmedas, y su respiración entrecortada delataba que el miedo no se había ido del todo. La doctora Polo, con la mirada fija en él, sabía que detrás de cada palabra había una verdad que aún no salía completamente a la luz. Andrés, el padre, no dejaba de moverse en su asiento. Se sentía acorralado. Su voz, antes firme, ahora sonaba tensa, casi defensiva. Doctora, con todo respeto, mi hijo está confundido. Carolina le ha llenado la cabeza de cosas. Ella no acepta que el niño necesita disciplina, límites. Yo nunca lo maltrato, solo intento educarlo. La doctora Polo lo observó en silencio, dejando que su propio nerviosismo lo delatara. ¿Educación o control, señor Andrés?, preguntó con voz firme. Él frunció el ceño, intentando mantener la compostura. No, nada de eso. Yo lo amo, doctora. Es mi hijo, mi sangre. Pero esta mujer, ella me lo quitó, se lo llevó sin avisarme. Desapareció por meses. Carolina levantó la mirada con rabia contenida. Me fui porque me tenías amenazada, gritó. No podía más con tus insultos, tus gritos, tus celos enfermizos. Hasta el niño te tenía miedo. Andrés golpeó la mesa con la mano. Mentira, todo lo que dice es mentira. Samuel se estremeció ante el golpe, tapándose los oídos. La doctora Polo se levantó lentamente de su asiento y alzó la voz con autoridad. Aquí nadie va a levantar la voz ni a golpear nada. Estamos en mi sala y hay un menor presente. El silencio volvió a apoderarse del ambiente. El público observaba con tensión. El pequeño, entre lágrimas, se encogió en su silla. Samuel, dijo la doctora, acercándose a él con cuidado, necesito que respires profundo, cariño. Ya estás a salvo. Nadie te va a gritar aquí. Quiero que me cuentes algo más. ¿Qué pasa cuando tu papá se enoja contigo? El niño vaciló. Miró hacia su padre, que lo observaba con una mezcla de ira y desesperación. ¿Qué pasa, Samuel?,
insistió ella, con voz suave. Él bajó la mirada. A veces, me dice cosas feas. Que soy igual que mi mamá. Que si no hago caso, me va a dejar solo. Su voz se quebró. Y una vez, me encerró en el cuarto porque no quise irme con él. Carolina se llevó la mano al pecho, conteniendo un grito. El público murmuró horrorizado. Eso es mentira, replicó Andrés con furia. Doctora, no le crea. Ese niño está diciendo lo que su madre le enseñó. Cállate ya, gritó Carolina entre lágrimas. Siempre lo callas, siempre lo haces sentir culpable por todo. La doctora Polo, con gesto severo, golpeó la mesa con su martillo. Silencio los dos, silencio, basta ya. El sonido del martillo retumbó en el estudio. Ambos adultos guardaron silencio, mientras Samuel seguía temblando. La doctora Polo respiró profundo. Voy a pedir que traigan al testigo que pidió hablar, dijo. Al parecer, hay alguien más que conoce lo que pasa en esta familia. De inmediato, las puertas se abrieron. Una mujer mayor entró lentamente al estudio. Era doña Teresa, la vecina de Carolina y Andrés. Su mirada reflejaba preocupación, y al ver al niño, le dedicó una sonrisa triste. Buenas tardes, doctora, dijo con voz temblorosa. Yo no quería meterme, pero ya no podía quedarme callada. Hable, señora Teresa. ¿Qué sabe usted de este caso?, preguntó la doctora, con tono expectante. Vivo al lado de ellos desde hace años, empezó la mujer. He escuchado cosas terribles, gritos, golpes, llantos del niño. Muchas veces vi al pequeño salir corriendo a mi casa con miedo. Una vez me dijo que su papá lo castigaba por hablar con su mamá por teléfono. Yo intenté hablar con él, pero me cerró la puerta en la cara. Carolina lloraba desconsolada. Andrés, rojo de ira, se puso de pie. Esa vieja miente. No tiene pruebas. La doctora Polo alzó la voz. Siéntese, señor Andrés, y tenga respeto. La vecina continuó. Doctora, yo vi cómo ese hombre escondía al niño cuando venía la madre. Decía que, el niño no quería verla, pero el pobre lloraba en la ventana. Usted no sabe lo que ese niño ha pasado. Samuel no pudo contenerse más. Se levantó y corrió hacia la mujer, abrazándola con fuerza. Gracias, doña Teresa, susurró entre lágrimas. Yo solo quería estar con mi mamá. El público se estremeció. Algunos incluso lloraban. La doctora Polo se quedó unos segundos en silencio, observando la escena. Samuel, quiero que me escuches, dijo finalmente. No hiciste nada malo. No es tu culpa que tus padres estén peleando. El niño asintió, aún llorando. Andrés bajó la cabeza, respirando agitado. Doctora, dijo finalmente, con voz rota. No todo es como parece. Carolina tampoco es una santa. Ella me fue infiel. Carolina alzó la cabeza, incrédula. ¿Qué dices? ¿Ahora vas a inventar eso? No lo invento, replicó. Él, alzando la voz. Tengo pruebas, mensajes, fotos, ella estaba con otro hombre mientras yo cuidaba de mi hijo. La doctora Polo lo miró fijamente. Y por eso decidió vengarse manipulando al niño. No, gritó Andrés, solo quería que supiera la verdad. Que su mamá lo traicionó, igual que a mí. El rostro de la doctora Polo se endureció. ¿Y usted cree que un niño debe cargar con los pecados de los adultos? Que debe ser su aliado en una guerra emocional. Eso es crueldad psicológica. Andrés se desplomó en su asiento, cubriéndose el rostro. Carolina, en cambio, se quedó inmóvil, como si el alma se le hubiera ido del cuerpo. El niño, agotado, se sentó nuevamente. Su mirada estaba perdida, como si cada palabra le pesara más que el aire. Entonces, la doctora Polo miró a los asistentes de producción. Quiero que revisen esos mensajes que el señor dice tener, ordenó con firmeza. Quiero ver esas pruebas antes de continuar. El equipo se movió rápidamente. Mientras tanto, en el silencio de la sala, Samuel comenzó a murmurar algo apenas audible. Yo escuché a mi papá hablando por teléfono, dijo con voz débil. Decía que si mamá no regresaba con él, iba a hacer algo para que nadie la creyera. La doctora Polo giró hacia él, sorprendida. ¿Estás seguro de lo que oíste, Samuel? El niño asintió con miedo. Lo dijo una noche, cuando pensó que yo dormía. Carolina lo miró horrorizada.
Andrés, al escuchar eso, palideció. El estudio se llenó de un silencio mortal. La tensión era insoportable. La doctora Polo, con el ceño fruncido, tomó su bolígrafo y escribió algo en el expediente. Luego levantó la vista con una mirada tan seria que hizo estremecer a todos. El caso acababa de tomar un giro inesperado. Lo que al principio parecía una disputa por custodia estaba a punto de revelar una verdad mucho más oscura y peligrosa. La audiencia se mantenía en silencio, atenta al desarrollo de un caso que ya había pasado de un simple conflicto familiar a una tormenta emocional llena de secretos. La doctora Polo revisaba los documentos sobre su escritorio, mientras el pequeño Samuel, sentado junto a su madre, parecía ausente, con la mirada perdida en el suelo. Andrés no había dicho una palabra desde el día anterior. Su rostro reflejaba cansancio, pero también algo más, miedo. Sabía que lo que venía podía destruirlo por completo. La doctora Polo levantó la vista, con el ceño fruncido. He revisado toda la información enviada por los peritos y el equipo de producción, dijo con voz firme. Y debo decirles que lo que se ha descubierto es sumamente grave. Carolina apretó la mano de su hijo. Andrés tragó saliva. El público apenas respiraba. Como todos saben, continuó la doctora, se extrajo información de los dispositivos del señor Andrés con la autorización judicial correspondiente. En ellos, encontramos no solo mensajes amenazantes, sino también evidencia de comportamientos controladores y agresivos. Pero hay algo más, algo que ninguno esperaba. Andrés comenzó a mover las piernas con nerviosismo. Doctora, intentó decir, eso no prueba nada. Yo solo escribía cosas cuando estaba molesto, nada más. Ella lo interrumpió con una mirada tajante. Usted no escribió, nada más, señor. En uno de los archivos eliminados, el equipo técnico encontró grabaciones. Audios donde se le escucha gritarle al niño, insultarlo, amenazarlo con quitarle a su madre. Y también, una grabación más reciente. Una donde usted habla con otra persona, planeando algo. El murmullo recorrió el estudio. Carolina se quedó rígida. ¿Planeando qué?, preguntó con voz temblorosa. La doctora Polo tomó una carpeta y leyó en voz alta. En ese audio, usted dice, si Carolina insiste en denunciarme, voy a usar al niño. Nadie le va a creer a una madre histérica. Y si tengo que desaparecerme un tiempo, lo haré. Andrés bajó la cabeza. El público reaccionó con asombro y repudio. ¿Qué significa eso, señor Andrés?, preguntó la doctora Polo, con voz cortante. El hombre respiró profundamente. Fue una tontería que dije por enojo. Ella me provocó, doctora. No iba a hacer nada, se lo juro. Carolina lo miró con lágrimas en los ojos. Usarías a tu propio hijo para vengarte de mí. ¿Cómo pudiste siquiera pensarlo? Andrés apretó los puños, temblando. Ustedes no entienden, gritó, levantándose de su asiento. Ella destruyó mi vida, me quitó todo, y ese niño era lo único que me quedaba. La doctora Polo se puso de pie. Ese niño no es un trofeo, señor. Es una persona, su hijo. Y usted lo ha convertido en un instrumento de su resentimiento. Andrés se dejó caer nuevamente en la silla, cubriéndose el rostro con ambas manos. Yo no quería lastimarlo, murmuró entre sollozos. Solo quería que me amara. Que me eligiera a mí. Carolina lo observó con una mezcla de furia y compasión. Lo estabas perdiendo porque lo llenabas de miedo, dijo, conteniendo las lágrimas. No se gana el amor de un hijo con amenazas, Andrés. Samuel, que había permanecido en silencio, levantó la vista. Papá, susurró con voz temblorosa, yo te quería, pero tú me gritabas todo el tiempo. Andrés alzó la mirada. Las palabras de su hijo lo atravesaron como un cuchillo. Hijo, yo solo quería que entendieras, que no me dejaras solo. La doctora Polo observaba la escena con atención. Sabía que el momento era crítico, pero también que la verdad completa aún no había salido. Había algo más, algo que el equipo de investigación le había informado minutos antes. Samuel, dijo con tono suave, necesito que me digas la verdad. ¿Alguna vez tu papá te llevó a algún lugar donde tú no quisieras estar? El niño dudó, miró a su madre, luego a su padre, y finalmente asintió lentamente. Sí, una vez me llevó a una casa,
Lejos, muy lejos. Dijo que íbamos a vivir solos, sin mamá. Carolina se estremeció. ¿Cuándo fue eso, Samuel?, preguntó la doctora Polo. Hace unas semanas, respondió el niño. Era de noche. Me dijo que no le contara a nadie. Pero yo tenía miedo y le mandé un mensaje a mi mamá con el teléfono escondido. Carolina llevó una mano a su pecho. Yo recibí ese mensaje, dijo llorando. Pensé que era un error. Solo decía, me quiere llevar. Llamé a la policía, pero él negó todo. La doctora Polo asintió lentamente. Los investigadores confirmaron ese evento. Encontraron el registro de geolocalización del vehículo del señor Andrés. Pasó la noche fuera de la ciudad. Usted, señor, no tenía permiso legal para mover al niño de su domicilio. ¿Qué pretendía? Andrés se quedó en silencio. El sudor le caía por las sienes. ¿Lo iba a secuestrar?, preguntó Carolina, sin poder contenerse. Eso era lo que ocultabas. No, gritó él con desesperación, no quería secuestrarlo. Solo, quería asustarte. Quería que entendieras que sin mí no puedes tenerlo todo. Tú me lo quitaste primero. El público murmuró, indignado. La doctora Polo golpeó la mesa con fuerza. Usted se escucha, señor. Quería asustarla usando a su hijo. Eso es crueldad, eso es abuso, eso es delito. Andrés comenzó a llorar, con la cara entre las manos. No sabía que estaba tan mal, susurró. Solo me sentía vacío. Samuel observaba todo con los ojos llenos de lágrimas. Papá, dijo en voz baja, tú dijiste que si me quedaba contigo, mamá no iba a sufrir más. Pero era mentira. Ella lloraba todos los días. El hombre rompió en un llanto profundo, el de alguien que por fin se enfrenta a sí mismo. Carolina se acercó al niño, lo abrazó con fuerza. Ya pasó, mi amor. Nadie volverá a separarnos, le dijo con voz quebrada. La doctora Polo cerró la carpeta lentamente. Este caso ha mostrado hasta dónde puede llegar el ego y la rabia de un adulto cuando olvida lo que significa ser padre, dijo con solemnidad. Lo que usted hizo, Andrés, no es solo una falta moral, es un crimen emocional contra un niño inocente. Andrés levantó la vista, derrotado. Haré lo que sea para remediarlo, doctora. Lo que sea, susurró. Pero ya era tarde. La doctora Polo giró hacia producción. Por protocolo, este caso será remitido a las autoridades de protección infantil. El niño deberá recibir terapia psicológica inmediata, y usted, señor, enfrentará las consecuencias legales de sus actos. Andrés asintió sin protestar. Parecía un hombre que había perdido todo, incluso a sí mismo. Samuel, aún abrazado a su madre, la miró con ojos cansados. Mamá, ahora sí vamos a estar tranquilos. Ella lo besó en la frente. Sí, mi vida, ya no hay secretos, ya no hay miedo. El silencio volvió a llenar la sala. La doctora Polo miró a todos, con una mezcla de tristeza y firmeza. Sabía que detrás de esas lágrimas quedaba una herida profunda, pero también una posibilidad de sanar. Aquel caso, el del niño que rompió en llanto para contar su verdad, acababa de revelar el monstruo oculto detrás de una fachada de padre ejemplar. Y aunque la verdad dolía, era el único camino hacia la justicia. Pero nadie imaginaba que aún faltaba una última revelación, algo que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre esa familia. El ambiente en el estudio era distinto. Después de 3 días de audiencias intensas, lágrimas, revelaciones y confesiones, se respiraba un aire pesado, denso, como si todos estuvieran esperando un cierre inevitable. El público se mantenía en silencio. Carolina y Samuel ocupaban el mismo asiento donde todo comenzó. La diferencia era visible, el niño ya no se encogía del miedo. Se mantenía abrazado a su madre, sereno, como quien sabe que ya no tiene que esconderse. Frente a ellos, el padre, Andrés, esperaba cabizbajo, esposado y con el rostro envejecido por el remordimiento. El silencio solo se rompía por el sonido de los papeles que la doctora Polo revisaba, meticulosa, cada hoja del expediente que contenía el destino de esa familia. Este caso, comenzó ella, con voz firme y pausada, ha sido uno de los más duros que han pasado por este tribunal. Un niño que se atrevió a romper el silencio y contar lo que muchos adultos callan por miedo o vergüenza.
Un padre que perdió el rumbo confundiendo el amor con control, y una madre que fue injustamente señalada por algo que nunca hizo. Hoy, vamos a cerrar esta historia con justicia. El público aplaudió suavemente, pero la doctora levantó la mano, pidiendo silencio. Antes de dictar mi decisión, quiero dejar constancia de los hechos comprobados, continuó. Primero, se confirmó que el señor Andrés falsificó pruebas y manipuló mensajes para obtener la custodia del menor. Segundo, se comprobó que utilizó amenazas psicológicas contra la madre y el niño, creando un entorno de miedo constante. Y tercero, se verificó que existía una denuncia previa por acoso, lo cual demuestra un patrón de conducta agresiva. Andrés cerró los ojos, cada palabra lo golpeaba como un martillo. Carolina lo observaba con tristeza, no con odio. Ya no quedaba rabia, solo una profunda decepción. Samuel, dijo la doctora Polo suavizando la voz, quiero que sepas que lo que hiciste fue muy valiente. Contar la verdad no siempre es fácil, especialmente cuando duele. Pero gracias a ti, hoy la justicia puede hablar. El niño la miró y asintió tímidamente. Yo solo quería que mi mamá estuviera bien, respondió con inocencia. Las lágrimas asomaron en los ojos de muchos del público. Carolina le acarició el cabello, emocionada. La doctora Polo se puso de pie. Mi decisión es la siguiente, anunció con autoridad. A partir de este momento, la custodia total del menor Samuel queda bajo el cuidado de su madre, Carolina Ramírez. El público aplaudió con fuerza. Carolina llevó las manos al rostro, sollozando. Samuel la abrazó con fuerza, escondiendo su rostro en su pecho. Además, continuó la doctora Polo, el señor Andrés quedará bajo arresto domiciliario mientras se resuelve su proceso judicial por falsificación de documentos y abuso psicológico. Se le ordena asistir a terapia obligatoria de control de impulsos y violencia intrafamiliar. Y hasta nuevo aviso, no podrá tener contacto directo con su hijo sin la presencia de un profesional. Andrés bajó la cabeza. Por primera vez, no discutió. No gritó. No intentó justificarse. Solo murmuró lo entiendo, con la voz rota por la culpa. La doctora lo miró con frialdad, pero también con un dejo de compasión. Usted no es un monstruo, señor Andrés. Pero sí se comportó como uno. Tal vez algún día entienda que el amor no se impone, se gana con respeto. El hombre asintió lentamente, con los ojos enrojecidos. Carolina se levantó y, mirando a la doctora, dijo entre lágrimas. Gracias, doctora, por creer en nosotros, por escuchar a mi hijo cuando nadie lo hizo. No me dé las gracias a mí, respondió ella con firmeza. Déselas a Samuel. Él fue quien rompió el ciclo del miedo. Samuel sonrió por primera vez en mucho tiempo. La cámara lo enfocó. Sus ojos grandes, brillantes, llenos de esperanza. El oficial se acercó para escoltar a Andrés fuera del estudio. Antes de irse, el hombre se detuvo y miró por última vez a su hijo. Hijo, susurró con la voz quebrada. Perdóname por todo. Samuel lo miró, sin odio, solo con una tristeza profunda. Yo te perdono, papá, dijo en voz baja, pero ya no quiero tener miedo. Esa frase, tan simple y tan poderosa, resonó en toda la sala. El público se puso de pie, aplaudiendo. Algunos lloraban. Incluso la doctora Polo pareció contener la emoción. Andrés fue retirado del set. La puerta se cerró detrás de él, dejando atrás el eco de una historia que había comenzado con gritos y terminaba con silencio, el silencio de la verdad. Carolina se arrodilló ante su hijo y lo abrazó fuerte, con el corazón latiendo desbordado. Ya se acabó, mi amor, le susurró. Vamos a empezar de nuevo. ¿Podemos ir al parque como antes?, preguntó el niño, sonriendo entre lágrimas. Sí, mi vida, respondió ella. Ahora sí podemos hacerlo sin miedo. La doctora Polo observaba en silencio aquella escena. Sabía que detrás de cada caso había cicatrices que no se borran, pero también entendía que, a veces, la justicia no está solo en los papeles, sino en devolverle la voz a quienes la perdieron. Se levantó, tomó su mazo y golpeó con fuerza sobre la mesa. Caso cerrado. El sonido del mazo retumbó por todo el estudio. La audiencia estalló en aplausos, algunos llorando abiertamente. Carolina y Samuel se abrazaron una vez más, esta vez con la certeza de que lo peor había quedado atrás.
Las cámaras se alejaron lentamente, capturando la imagen de madre e hijo saliendo del estudio tomados de la mano. Afuera, el sol los esperaba. Carolina respiró profundo, como si soltara todo el dolor acumulado durante años. Samuel la miró, sonriente. «Mamá, ¿ya somos libres?», preguntó con inocencia. Carolina lo levantó en brazos y le respondió con una sonrisa entre lágrimas. «Sí, mi amor, somos libres». Y así, bajo esa luz nueva que entraba por las puertas del estudio, madre e hijo dieron el primer paso hacia su nueva vida. Sin miedo, sin mentiras, con la verdad como único camino. Porque al final, la justicia no solo castigó al culpable, también le devolvió la paz al corazón de un niño que, con valentía, se atrevió a hablar.